Adam Smith nació en el año 1723 en Kirkcaldy, un pequeño pueblo en el sur de Escocia. En Kirkcaldy no había actividad industrial, salvo una minúscula fábrica de alfileres. Siendo todavía un adolescente, Adam se interesó por la forma de trabajo en el taller. 30 años más tarde, sería su modelo en la riqueza de las naciones y se convertiría en la fábrica más famosa de la historia de la economía. En 1737, Adam Smith ingresó en la Universidad de Glasgow. Luego, asistió al Balliol College en Oxford, donde se especializó en filosofía. Los estudios de economía se impartían entonces dentro de esta ciencia. En 1748 regresó a Escocia para desempeñarse como profesor de retórica y literatura en Edimburgo. Allí estableció una estrecha amistad con el filósofo empirista David Hume. Hume le transmitió la idea de una moral natural basada en la combinación del impulso egoísta y el altruista. Esta relación influiría fuertemente en Adam Smith. Adam Smith vivió en una época de grandes cambios políticos y económicos. El mundo occidental abandonaba la era de los señores feudales y los mercaderes para ingresar en el capitalismo industrial. Adam Smith sería el profeta de estos cambios. Dos corrientes económicas dominaban la escena europea: el mercantilismo y la fisiocracia. Desde el siglo XV, el mercantilismo había imperado en la política económica europea. La doctrina mercantilista consideraba que la base de la riqueza residía en la acumulación de oro y plata. El Estado debía intervenir para impedir que las riquezas salieran del país. Debía dictar leyes de comercio, estableciendo aranceles aduaneros y prohibiciones a la importación. El Estado también podía otorgar patentes de monopolio a personas y compañías para comercializar diversos productos. A mediados del siglo XVIII, el mercantilismo estaba llegando a su fin. Una nueva clase en ascenso, la burguesía industrial, desplazaba a los mercaderes de los ámbitos de poder. En Francia se preparaba la gran revolución burguesa. Fue allí donde surgió la primera escuela de economía, la fisiocracia. A diferencia de otros países de Europa, en los que comenzaba a predominar la producción industrial, gran parte de la vida francesa continuaba desarrollándose alrededor de la agricultura. Sus productos eran requeridos en todo el continente. Los fisiócratas surgieron en contra del intervencionismo propio de la era mercantil. El comercio libre era necesario para que los productos de la tierra enriquecieran al Estado. La fisiocracia era una doctrina económica y política basada en la primacía del derecho natural, el poder de la tierra y de los terratenientes, la libertad de vender y comprar, eran aspectos de ese derecho natural. En oposición al mercantilismo, los fisiócratas pensaban que la mejor forma de gobierno era aquella que dejaba que las cosas se resolvieran por su cuenta. Su lema era laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. En 1765, Adam Smith conoció a dos de los más importantes fisiócratas, François Quesnay y Anne-Robert Turgot. De este encuentro nacería el interés de Smith por la economía, que por entonces comenzaba a esbozarse como ciencia. Adam Smith
reconocerá el valor de esta primera teoría económica e incluso adoptará en gran medida la norma del laissez-faire. En Inglaterra y el sur de Escocia, unidas desde 1707 en un solo reino, la situación era diferente a la de Francia. Eran los comienzos de la Revolución Industrial. La máquina de vapor inventada por James Watt, amigo personal de Adam Smith, había dado el puntapié inicial. Pronto comenzaron a construirse fábricas con complejas maquinarias y se tendieron líneas de ferrocarril. Miles de personas llegaban del campo a las ciudades para convertirse en obreros. El mercader pronto sería reemplazado por un nuevo personaje mucho más poderoso, el industrial. Durante 17 años, Adam Smith había tomado nota sobre diversas cuestiones económicas que volcaría en la riqueza de las naciones. En 1766 regresó a Escocia dispuesto a escribir su gran obra, pero precisó 10 años más para concluirla. El 9 de marzo de 1776 salió de las prensas el libro que habría de revolucionar la economía política. Dividido en 5 partes o libros, La riqueza de las naciones era un extenso tratado sobre economía, política y otros temas diversos. En sus páginas, Smith también describía con sentido crítico costumbres e instituciones de la época. En La riqueza de las naciones, Adam Smith se propuso develar la naturaleza del sistema económico. Su conclusión fue que estaba determinada por el interés privado de los individuos. No esperamos nuestra comida de la benevolencia del carnicero, ni del cervecero, ni del panadero. La esperamos del cuidado que ellos tienen de su propio interés. No apelamos a su sentimiento humanitario, sino a su egoísmo. Smith sostenía que, aunque no fuera intencional, el egoísmo o interés privado de las personas concluía naturalmente en el bien común. El individuo, al preferir dar apoyo a la industria del país más bien que a la extranjera, se propone únicamente buscar su propia seguridad y encaminando esa actividad de manera que sus productos puedan ser del mayor valor, busca únicamente su propia ganancia. En este, como en otros muchos casos, una mano invisible lo lleva a fomentar una finalidad que no entraba en sus propósitos. La mano invisible que guiaba a los hombres hacia el bien común se convertiría en la metáfora más famosa de la historia de la economía y en el lema del liberalismo. Adam Smith no llegó a conocer las grandes fábricas con miles de operarios y maquinaria moderna. La incipiente revolución industrial lo sorprendió con su nueva organización del trabajo. A diferencia del antiguo artesano, cada trabajador de una fábrica se especializaba en una pequeña parte del conjunto. La división del trabajo, hasta donde es posible implantarla, da lugar en todos los oficios a un aumento proporcional de su capacidad productiva.
La división del trabajo o especialización potenciaba el rendimiento del hombre, lo que hoy se denominaría productividad. La sociedad se presentaba como un inmenso sistema de cooperación.